cielo las señales vimos ya, en la tierra demostrándonos están que la noche dolorosa de este mundo pasará, la mañana más gloriosa pronto amanecerá. Él viene con alegría y gozo, esperamos su retorno. Jesucristo volverá con miles de ángeles que cantan alabanzas. Esta es nuestra esperanza, que Jesús pronto vendrá. Ya la hora ha llegado de anunciar las trompetas de los ángeles se oirán, pues el mundo necesita un mensaje escuchar, la esperanza más bendita, Jesucristo volverá. Él viene con alegría y gozo, esperamos su retorno. Jesucristo volverá con miles de ángeles que cantan alabanzas. Esta es nuestra esperanza, que Jesús pronto vendrá. Él viene con alegría y gozo, esperamos su retorno. Jesucristo volverá con miles de ángeles que cantan alabanzas. Esta es nuestra esperanza, que Jesús
contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Muy buenos días, tengan todos, queridos amigos, gracias por estar con nosotros adorando el nombre bendito de nuestro Dios. Isaías 33:2 nos dice: oh Señor, ten piedad de nosotros, en ti hemos esperado. Sé nuestra fortaleza cada mañana, también nuestra salvación en tiempo de angustia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En este momento el pastor Bernardo Rodríguez nos trae el tema Cristo, nuestro abogado. Bienvenido, pastor Rodríguez, bienvenidos sean todos nuestros hermanos. Adelante, pastor. Muy buenos días, familia de Dios. Qué alegría poder estar juntos en este nuevo amanecer, después de un nuevo regalo de vida que el Señor nos da hoy, en medio de dificultades, en medio de problemas, pero siempre con la seguridad que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recordemos las palabras del Salmo 62. Solo en Dios encuentro paz. Mi salvación viene de Él, porque es mi único refugio. Tal vez hemos escuchado en algunas ocasiones aquella ilustración del hombre que le avisaron tenía un juicio pendiente, tenía una demanda contra él y la situación era injusta, pero él tenía que responder a esa situación. Le aconsejaron que consiguiera un buen abogado. Es más, alguien se acercó para darle el nombre de un abogado especialista en esa área y estaba allí en su ciudad. Pero él pensó, bueno, como todavía el juicio se tarda 2 meses, pues yo voy a esperar un poquito más para ponerme al tanto con ese abogado. Y así fueron pasando los días y no hizo el contacto con la persona. Cuando ya faltaban 2 días, entonces él se acordó y llamó allá a la oficina. La secretaria le contestó, finalmente lo conectaron y él le dijo: doctor, estoy aquí llamándole porque me han recomendado su nombre como el mejor, que me puede ayudar en esta situación que tengo que enfrentar en 2 días ante el tribunal. Y él le dijo: amigo, creo que es tarde la llamada suya. ¿Y por qué, doctor? Si usted es el mejor abogado y me puede atender. Porque hace un día atrás, recibí una información o una confirmación que ahora yo seré el juez durante ese juicio. Hasta ayer pude ser su abogado. Ahora voy a ser su juez. Querida familia, amigos, hermanos, las Sagradas Escrituras nos habla de un juicio.
No es una palabra que nos guste, que nos suene agradable. Juicio, tener que ir a un juicio. Pero es la verdad. Y tenemos que reconocerla como una de las verdades que presenta las Sagradas Escrituras. Pero esta mañana vamos a verlo dentro de un lente diferente, que nos va a permitir, si hoy tomamos esa decisión, si hoy buscamos esa ayuda, puedo garantizarles por la palabra del Señor que Jesús es nuestro mejor abogado. Leamos lo que la palabra del Señor nos dice en 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice el apóstol Pablo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Dios. ¿Escucharon bien? No dice una parte, no dice los que vivieron antes del diluvio o los que vivieron antes de la venida de Jesucristo. Dice todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y nos preguntamos, ¿para qué? Y Pablo responde: para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Así que esta palabra de vida nos dice que va a haber un juicio y que nosotros tenemos que comparecer ante ese juicio. Pero las buenas noticias comienzan ahora para nosotros, porque ante esa realidad del juicio, también la palabra del Señor nos da ánimo y fortaleza. San Juan, primera de Juan, el capítulo 4, primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer esta declaración. Después que Juan plantea la esencia de Dios en el versículo 16, diciéndonos que Dios es amor, nos dice en el versículo 17, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¿Cuándo? ¿En qué día? Muy bien, dice Juan, en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. La invitación aquí de Juan es mirar hacia el Señor Jesús. La invitación de Juan es que busquemos ese abogado maravilloso y poderoso que tenemos ahora en nuestro favor. Romanos, de nuevo, el capítulo 8. Leamos lo que el apóstol Pablo también nos recomienda respecto a esta invitación. Romanos, el capítulo 8, versículo 34. Dice el apóstol: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está, ¿dónde? A la derecha de Dios. ¿Y qué hace Jesús por nosotros? Ayer hablábamos de esto. Jesús intercede por nosotros. Busqué la definición de abogado. Dice asistente en un juicio que va a defender a la persona que es su aconsejado. Pues bien, en el juicio nos dice la palabra del Señor que aunque es una realidad, aunque tenemos que enfrentar ese juicio ante el Señor para dar cuenta de lo que nosotros hemos hecho, de nuestra mayordomía, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros recursos, de cómo hemos utilizado nuestro cuerpo, también se nos dice que tenemos ahora un abogado, que tenemos un intercesor, que es el Señor Jesucristo. La Biblia, al hablarnos del juicio, lo presenta en 3 etapas. La primera etapa se le ha conocido como el juicio previo, refiriéndose, cuando dice previo, al tiempo. O también se le ha llamado el juicio investigador, refiriéndose a el método que se va a utilizar en ese juicio. Así que la primera parte se le denomina el juicio previo o el juicio investigador antes de la segunda venida de Cristo. La segunda parte del juicio
es durante el tiempo del milenario, donde los redimidos por la gracia del Señor, y espero que nosotros por la fe en Jesús podamos estar allí, vamos a tener la oportunidad de constatar por nosotros mismos la justicia y la misericordia de Dios, especialmente con todos aquellos que vamos a extrañar en el hogar celestial, de todos aquellos que le creyeron al oponente de Dios y no le creyeron a Jesús, aquellos que rechazaron la invitación, diferente de quienes hoy podemos aceptar esa invitación, para constatar que el juicio de Dios es justo, que los que no están redimidos tuvieron todas las oportunidades pero las rechazaron, y que al final de todo, Satanás, su hueste, que se ha rebelado contra Dios y causan tanto daño y destrucción en nuestros días y hasta el fin antes de la venida de Jesús, van a tener que reconocer la justicia de Dios, el veredicto final de Dios. Y entonces viene la última parte de ese juicio, la fase ejecutiva. Al terminar el milenio o el milenario, Apocalipsis 20 lo menciona, entonces va a descender la nueva Jerusalén, Jesucristo, los redimidos, y allí será la consumación, la destrucción final del mal, del pecado, de todos aquellos que rechazaron al Señor, y el establecimiento del eterno reino de Dios, en ese reino donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, ni terrorismo, ni coronavirus, ni ninguna de estas cosas que hoy arrugan nuestro corazón y que nos llenan de tanto dolor. Al hablar del juicio, amigos y hermanos, esta mañana lo vamos a presentar como parte de las buenas nuevas del Evangelio, porque nos menciona que esa gran verdad nos anima y nos fortalece en el Señor. El Evangelio eterno es la verdad del Calvario, la verdad de lo que sucedió en ese lugar hace 2000 años y que ha hecho posible que hoy nosotros podamos tener esperanza, dijimos el primer día, que nosotros podamos tener un Salvador, dijimos en el segundo día, que nosotros podamos tener un intercesor, como decíamos ayer, y que nosotros podamos tener hoy a nuestro abogado, el mejor, el Señor Jesucristo. La profetisa Elena de White, en el libro Obreros Evangélicos, en la página 330, escribió la siguiente declaración. Como expiación por el pecado, es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan todas las otras verdades. Y si para ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Mis amigos, hermanos, el Calvario sigue siendo central. De allí emana la luz, de allí fluye la esperanza, de allí se nos habla de ese evangelio eterno de la salvación para los hijos de Dios, los que creamos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, para los que podamos vivir la experiencia que Jesús mencionó en San Juan capítulo 12 y el versículo 31. Leamos esta declaración del Señor Jesús, registrada por el apóstol Juan. Juan capítulo 12, versículo 31. Dice la palabra del Señor, ahora, y estoy hablando y enfatizando el presente, ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. ¿Y cuándo fue ese ahora? Siguiente versículo. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. En el momento cuando Cristo fue levantado, en el momento cuando Cristo fue crucificado, en el momento cuando Cristo exclama, Padre consumado, el sacrificio está y muere para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna,
ahora, en ese instante, comenzó la derrota y la destrucción de Satanás y de su hueste del mal. Ahora, ante este juicio, ante lo que viene, ante lo que está sucediendo, nosotros podemos tener la seguridad en nuestro bendito Dios y Salvador. El enfoque nuestro debe estar en este momento, no tanto en lo que va a pasar en el juicio, pero sí en tener el abogado. ¿Y quién es ese abogado? Mi hermana Minerva mencionó esa declaración previo a empezar esta reflexión. Y me refiero a lo que ella citó en Primera de San Juan, el capítulo 2. Y vale la pena que leamos una vez más esos dos versículos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Leemos: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué significa esto? Ayer citábamos a Zacarías el capítulo 3. Hablamos de ese sumo sacerdote que fue acusado ante la presencia del Señor por Satanás. Y allí le mencionaba sus defectos, sus fallas, sus equivocaciones. Y decíamos que esa es la tarea del acusador de los hermanos. Primero nos presenta la situación atractiva, y cuando nosotros nos desconectamos del Señor y seguimos y caemos en aquella situación, ahora está para llenarnos de culpabilidad y acusarnos y señalarnos, y para decirnos no vale la pena que sigas adelante. A lo mejor te dijo esta mañana: ¿para qué te vas a conectar hoy? Trabajaste mucho, estás muy cansado, muy cansada. Además, acuérdate cómo ayer le fallaste al Señor en esto, o esta semana pasada lo que hiciste. No seas hipócrita, no te conectes, no vale la pena. El Señor ya no te escucha. Yo alabo al Señor porque tú escuchaste al Espíritu Santo. Alabo al Señor porque nos conectamos. Alabo al Señor porque tú estás mirando este video en el momento cuando más lo necesitas, guiado por el Espíritu Santo. Porque el Señor te está diciendo que aunque somos pecadores, todos somos pecadores, aunque nos hemos equivocado, aunque hayamos fallado, aunque hayamos quebrantado esa ley divina del Señor, hoy todavía Jesús es nuestro abogado. Hoy Jesús es nuestro intercesor en el santuario celestial. Hoy Jesús está haciendo posible, presentando su sangre derramada por ti y por mí, para el perdón de tus pecados y de mis pecados, para que seamos cubiertos con su manto de justicia, para que nuestro nombre sea escrito en el libro de los redimidos, de los que vamos a recibir al Señor en gloria y majestad y vivir con Él por toda la eternidad. Amén. ¿Lo creemos, familia de Dios? Si lo creemos, lo vamos a experimentar, lo vamos a vivir, lo vamos a gozar por la gracia y la misericordia del Señor. Así que pensar en nuestro abogado, pensar en lo que Él está realizando. Nuestro enfoque en este tiempo, al hablar del juicio investigador o previo, no es en nuestra perfección. ¿Cómo puedo hacer esto para ganar ese lugar allá? Tu enfoque y el mío debe estar en lo que Cristo está haciendo, en lo que Cristo está dispuesto a hacer en este momento por ti y por mí. Porque, mis queridos, una vez más el escritor de los Hebreos, en el capítulo 8, los versículos 9 en adelante, así lo afirma. Vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 8. Hebreos, capítulo 8. Versículo 9. Los que estamos estudiando durante esta semana, allí en la Iglesia Adventista, estas lecciones maravillosas sobre el pacto de Dios, el pacto eterno, nos dice este versículo 9: ese pacto no será semejante al que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos no fueron fieles a mi pacto y por eso los abandoné, dice el Señor. El Señor ha ofrecido el pacto de misericordia. El Señor quiere tu salvación y mi salvación. Y nos dice, es gratuito. No tienes que pagar nada.
Solo aceptarlo, reclamarlo por la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Y luego dice en el versículo 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Por eso se le llama en la Biblia esto un nuevo pacto. Las condiciones son las mismas, el garante es el mismo. Pero el punto diferente es que ahora no somos nosotros los que vamos a luchar por ganar la salvación, por ser buenos. Es Él, cuando le permitimos que entre en nuestra vida, que ese abogado tome el control de tu vida y de mi vida, que tome tu caso y el mío. Él nos va a llenar con su Espíritu Santo, como terminábamos el estudio de ayer, porque Él es el que va a hacer posible el querer como el hacer la buena y santa voluntad de Dios. Y termina diciendo, ya nadie enseñará a su prójimo, ni le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande y seré misericordioso. Qué buenas noticias las que la palabra del Señor nos dice. Porque en esta lucha final, en este conflicto entre Cristo y Satanás, entre las fuerzas del bien, Cristo, el Espíritu Santo, sus ángeles, y por supuesto espera que nosotros estemos de parte suya, en el equipo ganador de Jerusalén. Contrario a las fuerzas del mal encabezadas por Lucifer o la serpiente antigua o Satanás o el diablo, la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios, contra todos aquellos que están formando parte de la coalición del mal, que la Biblia le llama en Daniel y Apocalipsis Babilonia, o que se le identifica en Daniel capítulo 7 y capítulo 8 como el cuerno pequeño, aquel poder religioso y político que trata de tomar el lugar de Dios. Vamos a Daniel capítulo 7. Vayan conmigo en sus Biblias por un momentito, por favor. Daniel capítulo 7. Y leamos lo que dice allí la palabra del Señor respecto a este poder que va a combatir al lado del oponente de Dios, que es Satanás. Dice el versículo 8. Mientras contemplaba yo los cuernos, vi que dentro de ellos salía un cuerno más pequeño y que delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos, refiriéndose a las profecías que se le dio a Nabucodonosor en primer lugar, la estatua de Nabucodonosor que representaba los imperios mundiales, Babilonia, Medo, Persia, Grecia, Roma, y ese poder político religioso. Y luego la venida de Jesús. Luego aquellas bestias que representaban los mismos imperios, esa bestia espantosa y terrible, pero también representada por ese cuerno pequeño que se hizo grande, y luego termina diciendo que hablaba con aire de grandeza, pretendía tomar el lugar de Dios, hacerse pasar por Dios, quitar a Jesús del lugar de intercesión, porque ayer vimos que el único abogado que tenemos, 1 Timoteo 2:5, es Jesucristo, porque Él es el que hizo la expiación, es el que murió por ti, por mí. No tenemos ningún intermediario, vamos directamente a Jesucristo. Hoy es nuestro abogado. ¿Y sabes qué va a pasar? En ese juicio se menciona que se le dará el dominio y el honor y el reino al Señor Jesucristo, a un hijo semejante que se acerca al anciano de días, en el versículo 13, el versículo 14. Pero después dice, recibirán el reino los santos del Altísimo. Pero antes de recibir ese reino, en esta etapa, antes de la venida del Señor Jesucristo, cuando viene el conflicto en su fase más dura, como la que ya estamos viviendo en este momento, entonces nos dice que ese cuerno pequeño que se hace pasar por Dios, blasfemará, versículo 25, contra el Altísimo, y quebrantará a sus santos, y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, y esto ya se ha cumplido. Ese poder político religioso tomó el control durante la Edad Media, donde se cambiaron los mandamientos del Señor, donde se cambió el mandamiento del sábado como el día de reposo por el mandamiento del primer día de la semana, supuestamente en homenaje a la resurrección de Jesucristo, pero que en ninguna parte de la Biblia se confirma.
Siempre se habla del séptimo día, el sábado, como el día, el Shabbat, el descanso en el Señor, que nos recuerda nuestras raíces, que fuimos creados a la imagen de Dios y salvados, recreados por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ese poder que ha pretendido tomar el lugar del Señor tendrá un poder mayor ahora en este tiempo. Cuando va a haber una confederación, mis queridos, cuando utilizando el argumento del problema ambiental se van a establecer ciertas leyes y parámetros como los que estamos viviendo en nuestros días para controlar al ser humano, para perseguir a aquellos que se opongan contra los principios de la palabra del Señor y sean fieles y obedientes a la palabra del Señor, a la revelación del Señor, en contra de la tradición del hombre establecido por ese poder político religioso y fortalecido por ese otro poder del enemigo que es el espiritismo moderno, que ha logrado permear la doctrina donde se menciona que el alma es inmortal y que cuando morimos o vamos al infierno, vamos al purgatorio, nos vamos al cielo. Y muchos dicen es que ya está con el Señor allá. Pero la Biblia dice que cuando morimos, bien lo explicó ayer Minerva, cuando daba esas palabras de ánimo a nuestra hermana que había perdido ese ser amado. El espíritu, la energía vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo, polvo somos, polvo nos convertimos, pero el registro, el carácter permanece con el Señor. Cuando Jesucristo regrese, ese carácter va a ser incorporado en un cuerpo incorruptible para vivir eternamente con el Señor. Ahora vamos a vivir con el Señor eternamente. Mientras tanto, descansamos en el Señor, en la confianza que cuando volvamos a abrir los ojos, lo primero que vamos a ver, a quien vamos a ver es a Jesucristo, viniendo en gloria y majestad, vía resurrección o vía traslación, para vivir con el Señor para siempre. ¿Y sabes cómo termina? Ese poder que persiguió a tantos, ese poder que le quitó la vida a tantos, ese poder que lo hará en esta parte final. Sin embargo, dice la Escritura, versículo 26, Daniel 7, pero cuando el juez ocupe el trono, se le quitará el dominio y será destruido y arruinado hasta el fin. Entonces se dará al pueblo de los santos del Altísimo el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo el cielo. Familia de Dios, amigos, nos espera lo mejor por la gracia del Señor. El triunfo del Cordero es una realidad. Y nosotros se nos invita esta mañana, ahora que estamos en esta etapa previa del juicio, a poder tener a Jesús como nuestro abogado. Notemos lo que de nuevo la profetisa nos menciona ahora en las palabras del libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 173 y 174. El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de los que, mediante el arrepentimiento y la fe, le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Bendito y alabado sea el Señor. Alabo a mi Señor Jesucristo, nuestro abogado. Es tiempo de ir a Él ahora. Es tiempo de poder decir, de poder escribir allí, Jesús es mi único abogado. Es tiempo de podérselo decir al Señor, al Padre, Padre, Jesús es mi único abogado. Amén. Gloria a Dios, familia. Qué lindo ver el final. El final es el mejor. Por eso Apocalipsis, que para muchos es un libro de terror, que no se puede comprender. En su introducción Juan lo explica. Es la revelación de Jesucristo. El viejecito estaba en la isla de Patmos, desterrado por el gobernador romano. Lo sometieron también a la muerte, al martirio, en una paila de aceite hirviendo, pero la historia nos menciona que Juan sobrevivió. No fue quemado. Entonces lo mandaron desterrado a la isla de Patmos, una isla prisión. Tuvimos el privilegio con mi esposa, mientras servíamos al Señor acá en Orlando, en la iglesia de Forest City, participar con un grupo de hermanos
de una excursión que se hizo a las 7 iglesias del Apocalipsis allá en Turquía. Una experiencia que vale la pena al pasar esta pandemia, poderse mover. Si alguna vez lo pueden hacer, ir a la Tierra Santa o a las 7 iglesias de Apocalipsis. Llegamos finalmente a la isla de Patmos. Tomamos una embarcación, llegamos a Patmos. Y fue lindo porque fue un sábado cuando ya pudimos estar allí. Y en ese lugar donde está la cueva, que dice la tradición allí, Juan recibió esta visión. Él estaba angustiado, estaba preocupado. Yo soy el último de los apóstoles, los demás han muerto en martirio. Yo estoy vivo. Pero Señor, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con todo este poder del enemigo? En ese momento la Roma imperial, luego la Roma papal o la Roma del cuerno pequeño, como menciona la Escritura, de ese poder político religioso contra Dios. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Y ahora el Señor le da la revelación de Apocalipsis y se presenta Él en medio de las iglesias, teniendo ese candelabro, teniendo la victoria. Yo estuve muerto, pero vivo, y tengo las llaves de la vida eterna. Y luego le habla a las iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, todas las iglesias, terminando con la Odisea, siempre un mensaje, una invitación de escuchar al Señor. Vienen entonces los 7 sellos y vienen las 7 trompetas. Todo ello nos va conduciendo hacia el final. Y el final es hermoso, porque en este capítulo 19 de Apocalipsis, y con esto voy a cerrar la reflexión de esta mañana, nosotros leemos palabras de victoria, de qué va a pasar al terminar el juicio. Si nosotros tenemos a Jesús como nuestro abogado, no tenemos por qué preocuparnos. ¿Sabes qué va a pasar? Que tú y yo, por la gracia del Señor y nuestros seres amados, vamos a participar de quienes vamos a alabar al Señor. Capítulo 19 de Apocalipsis. También oí una voz que parecía el rumor de una grande multitud. Hubo el estruendo de muchas aguas, versículo 6 en adelante. Versículo 7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero y su esposa, es decir, la iglesia se ha preparado. Y se le ha concedido vestirse de lino fino. No es nuestra perfección, no es por nuestras obras, es por la obra de Cristo. Cuando Él te cubre con su justicia, entonces tú y yo parecemos perfectos ante el Padre. Entonces el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y también me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y allí luego se presenta Jesús viniendo en gloria y majestad. En ese caballo blanco que menciona allí a partir del versículo 14, habla del juicio último, habla de la lucha de Satanás y su hueste, donde está también ese poder político religioso, identificado en Apocalipsis como la bestia, como el falso profeta, y luchan contra Jesucristo, pero dice que los vence. Versículo 19, entonces la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército, contra Jesucristo. Pero la bestia fue apresada y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ella. Sí, mis amigos, Satanás va a utilizar muchas cosas para hablarnos en nuestros días. Miren esos milagros que se están realizando. No podemos guiarnos simplemente por milagros. Satanás también hace milagros falsos, o algunos que parecen una cosa extraordinaria, para tratar de decir que su poder, que la verdad está en ese lugar. No, la verdad solamente está en Jesucristo y en su santa palabra. Por eso, familia, ante ese final de victoria o de derrota, de vida eterna o de destrucción eterna, tú y yo elegimos. El Señor quiere que seamos salvos. El Señor quiere que puedas pasar la eternidad con Él. El Señor desea que hoy haga de Jesús tu abogado, que yo haga de Jesús mi abogado. ¿Y sabes cómo nos invita la palabra finalmente a vivir esta experiencia? Juan capítulo 5, versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24.
Qué palabras maravillosas. Subraya este versículo allí en tu Biblia. Vale la pena tenerlo allí. Vivirlo, creerlo. De cierto les digo. El que oye la tradición, no. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Yo deseo esta mañana recibir esa palabra, creer esta palabra, aceptar esa palabra. Yo quiero decirle esta mañana a mi Padre Celestial, Padre, deseo, pido, solicito que Jesús sea mi abogado. Y al estar en Jesús, escucha bien, no dice tendrás vida eterna, dice tiene, ahora mismo por la fe la tenemos. Aunque tengamos que pasar por el valle de la sombra y de la muerte, Jesús es nuestro pastor y nada nos va a faltar. ¿Te gustaría unirte a mí en esta hora y decirle, Jesús, yo quiero que tú seas mi abogado? Quiero que tú vivas en mí y yo viva en ti. Deseo que tu Espíritu Santo me ayude a ser fiel al guardar tu palabra, tus mandatos, al vivir en una estrecha relación contigo y poder ser un instrumento de vida y de salvación para otras personas con estas buenas nuevas. ¿Quieres hacerlo conmigo en este momento? Inclina tu rostro, oremos al Señor y en su momento levanta tu mano ante el Señor y vive esta experiencia del mejor abogado y de tener ahora por la fe la vida eterna. Padre, aquí estamos con mis hermanos de la Iglesia del Rocío en Panamá, con mis hermanos en Centroamérica, en Sudamérica, allí en Colombia, acá en Estados Unidos, en Europa. La hermana Ivette, que desde España o de otros lugares se han conectado. Aquí estamos escuchando tu voz. En este momento aceptamos, solicitamos, Señor Jesús, por favor, sé nuestro abogado. A levantar nuestra mano te lo pedimos de todo corazón. Úngenos, cúbrenos con tu manto de justicia, coloca el colirio en nuestros ojos y manténnos cerca de tu mano. Por favor, Señor, tómanos de tu mano, no nos sueltes de la mano, aunque resbalemos, no nos sueltes de la mano. Y al final permítenos vivir esta experiencia gozosa que Daniel presentó, el triunfo de los redimidos, que Juan presentó en Apocalipsis, las bodas del Cordero. Queremos pasar la eternidad contigo y nuestros seres amados, y nuestros hermanos y nuestros amigos. Perdona nuestros pecados. Guárdanos en tu amor. Te amamos, Padre. Te amamos, Señor Jesucristo. Te amamos, Espíritu Santo, y todos decimos amén. 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 Muchas gracias, pastor. Hoy nuestra alma se ha fortalecido con la confianza de que Jesús es nuestro único abogado. Hoy todavía está aceptando esos casos difíciles y hoy podemos acudir a Él antes que sea demasiado tarde. Producción, por favor, nos pones esta alabanza y que quede en nuestra mente que podemos acudir a nuestro Padre Celestial con toda confianza. Amén. En el cielo las señales vimos ya.
en la tierra demostrándonos están que la noche dolorosa de este mundo pasará, la mañana más gloriosa pronto amanecerá. Él viene con alegría y gozo, esperamos su retorno. Jesucristo volverá con miles de ángeles que cantan alabanzas. Esta es nuestra esperanza, que Jesús pronto vendrá. Ya la hora ha llegado de anunciar. Las trompetas de los ángeles se oirán, pues el mundo necesita un mensaje escuchar, la esperanza más bendita, Jesucristo volverá. Él viene con alegría y gozo, esperamos su retorno. Jesucristo volverá con miles de ángeles que cantan alabanzas. Esta es nuestra esperanza, que Jesús pronto vendrá. Esperanza, que Jesús pronto volverá. Amén. Cristo es nuestra única esperanza y el tema de mañana es Cristo, nuestro único refugio en los acontecimientos finales.